Madrid, invierno de 1993. Recuerdo perfectamente aquella noche en Lavapiés. El aire olía a tabaco, humedad y gasolina. Las luces amarillas de las farolas apenas lograban atravesar la niebla baja que cubría las calles estrechas. Yo llegué poco después de que alguien diera la alarma. Los vecinos se agolpaban en los balcones, con los brazos apoyados en las barandillas oxidadas, cuchicheando entre ellos, como si el morbo les diera calor en plena madrugada. La policía había acordonado la entrada con cinta amarilla, pero aún así no faltaban curiosos que trataban de colarse. La escena estaba en un tercer piso sin ascensor. El portero me abrió la puerta del edificio con una mezcla de respeto y nerviosismo. Subí por la escalera de mármol desgastado, escuchando el eco de mis propios pasos. Al entrar en el apartamento, me encontré con un escenario que parecía congelado en el tiempo. El televisor de tubo seguía encendido, mostrando estática en blanco y negro. Una radio, en la cocina, dejaba sonar un viejo éxito de Mecano, como si la música se resistiera a detenerse. Sobre la mesa del salón, un cenicero desbordaba colillas, testigos mudos de las últimas horas de la víctima. Y allí estaba él, el hombre que ya no respiraba, tirado en el suelo, boca arriba, con los ojos abiertos, mirando un techo que no le respondería nunca más. La alfombra debajo de su cuerpo se había manchado de rojo, un rojo espeso que se expandía lentamente como si quisiera tragarse toda la habitación. Era un apartamento pequeño, con muebles baratos y paredes que aún conservaban el humo de miles de cigarrillos. Las cortinas estaban corridas, pero la penumbra dejaba filtrar la luz que parpadeaba desde la calle. Ese contraste entre la muerte dentro y la vida que seguía fuera era escalofriante. Caminé despacio alrededor del cuerpo, tomando notas mentales. Parecía un asesinato, aunque aún era pronto para afirmarlo. El desorden en la habitación no era caótico, sino selectivo. Alguien había tocado lo justo, sin dejarlo todo patas arriba. El reloj de la pared marcaba las 2:10 de la madrugada. La noche apenas empezaba, y yo tenía claro que iba a ser larga. Capítulo 2. Los sospechosos. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras voces empezaran a señalar culpables. Siempre es así. Cuando alguien muere, todos creen tener la respuesta. La primera en hablar fue doña Carmen Salazar, la vecina del segundo piso. Viuda desde hace más de 10 años, vive sola con su canario, y no hay ruido en el edificio que se le escape. Decía haber escuchado una discusión aquella misma tarde, gritos apagados que subían por la cañería del baño. Según ella, la víctima estaba acompañado. Una voz masculina y otra más grave, como de hombre mayor, aseguró mientras apretaba su bata de franela, temblando más de curiosidad que de miedo. Luego estaba Manuel Ortega, el portero del edificio, un hombre de rostro cansado, de esos que parecen haber nacido con las llaves colgando del cinturón. Juro que me miró a los ojos con una seguridad pasmosa cuando me dijo: «Aquí no entró ni salió nadie en toda la noche». Ortega llevaba años en ese portal y conocía a todos los inquilinos. Afirmaba que la única visita del difunto había sido un amigo suyo, horas antes. Lo describió como un tipo joven, de pelo largo y chaqueta de cuero, muy propio de aquella década. Y ahí apareció el tercer hombre, Julián Ibáñez, vecino del barrio y compañero de farra de la víctima. La última vez que los vieron juntos fue en un bar de Malasaña, el Rincón del Gato. Bebieron, discutieron, se reconciliaron y siguieron bebiendo. La camarera recordaba haberlos visto salir tambaleándose hacia medianoche. Nadie volvió a ver a Julián después de eso. Doña Carmen estaba convencida de que Julián había vuelto al piso con él. El portero, en cambio, insistía en que no. Dos versiones, dos verdades que no encajaban. Mientras escuchaba sus testimonios, no podía evitar fijarme en los detalles. La mirada ansiosa de la vecina, deseosa de que su versión fuera la más creída. El sudor encima en la frente del portero, como si llevara un peso encima más grande que el manojo de llaves. Y el silencio incómodo que dejaba el nombre de Julián flotando en el aire, como una sombra invisible que nadie quería invocar. En ese edificio todos parecían ocultar algo, y yo estaba decidido a sacarlo a la luz. Capítulo 3. Las pistas falsas. El piso parecía hablar, pero en susurros.
Cada rincón tenía algo que no encajaba, como si alguien hubiese querido dejar migas de pan para que siguiéramos un camino equivocado. Y yo, como buen detective, me limité a seguirlas. En la cocina encontré una taza rota, aún con restos de café frío. Estaba en el suelo, cerca de la mesa. No parecía un simple accidente. El borde astillado tenía manchas oscuras, quizás sangre seca. ¿Había sido usado como arma improvisada? ¿O alguien la lanzó en un ataque de rabia durante una discusión? Junto al teléfono, en el salón, descansaba una agenda de tapas azules. En una de sus páginas había un número escrito con bolígrafo rojo, a medio arrancar. La tinta estaba corrida, como si alguien hubiera tratado de borrarla con prisa. No había nombre, solo una palabra: urgente. La tercera pista me esperaba en la chimenea, apagada desde hacía semanas. Entre las cenizas encontré restos de una carta medio quemada. Pude leer apenas unas frases. No vuelvas a llamarme. Si insistes, lo lamentarás. No había firma, pero las palabras destilaban amenaza. ¿Quién la había escrito y por qué alguien quiso destruirla justo esa noche? Doña Carmen, la vecina, aseguraba que la víctima recibía cartas misteriosas desde hacía meses. De una mujer, decía, con la seguridad de quien pasa la vida espiando por la mirilla. Ortega, el portero, en cambio, negó haber visto jamás a nadie extraño dejando correspondencia. Según él, todo eran habladurías. El nombre de Julián Ibáñez volvía una y otra vez. La camarera del bar lo recordaba alterado, discutiendo con la víctima. ¿Podría haber escrito él esa carta? O tal vez alguien más quería que lo creyéramos culpable. Lo curioso era que pese a tantas pistas, nada estaba fuera de lugar. No había señales de un robo, ni de una entrada forzada. Era como si el asesino hubiese estado cómodo en ese apartamento, moviéndose con calma, sin miedo a ser descubierto. Y entonces yo pensé, quien lo mató probablemente ya había estado aquí muchas veces antes. El piso no mostraba huellas de un extraño, lo que mostraba era la sombra de alguien cercano. Capítulo 4. La verdad entre las sombras. Conforme pasaban las horas, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero no del todo. Doña Carmen seguía insistiendo en que escuchó una discusión aquella tarde. Su relato se volvía más dramático con cada palabra. Juraba haber oído golpes, incluso un portazo, pero cuando le pedí detalles, su historia cambiaba como las luces de un semáforo. Primero dijo que fue a las 8, luego a las 9:30. Su memoria era tan caprichosa como su necesidad de ser el centro de atención. Manuel Ortega, el portero, mantenía su versión sin titubear. Nadie entró ni salió del edificio. Su seguridad rayaba en lo obsesivo. ¿De verdad había estado vigilando toda la noche? ¿O hablaba así porque quería proteger a alguien? Ortega tenía algo en la mirada, un brillo extraño, como el de quien sabe más de lo que admite. Y Julián Ibáñez. Su nombre era un fantasma que recorría los pasillos. Todos hablaban de él, pero nadie podía decir dónde estaba. El amigo de borracheras, el confidente, el testigo incómodo. Una figura que oscilaba entre la amistad y la amenaza. Con todo esto, llegué a una conclusión. Aquel crimen olía a venganza, a resentimiento acumulado. No era un robo, no era un accidente, era personal. Recorrí de nuevo la escena, me detuve frente al cadáver, observando la forma en la que yacía sobre la alfombra. El brazo derecho extendido, la cabeza ladeada hacia la ventana, los ojos abiertos, fijos en la lámpara del techo. Pude verlo con una claridad asombrosa, demasiado clara. Y ahí fue cuando noté el silencio de la habitación, un silencio que parecía susurrarme que había dicho más de lo necesario. Porque, ¿cómo podía yo describir la posición exacta del cuerpo antes de que los forenses lo movieran? Nadie más había entrado todavía, nadie excepto yo. Me quedé quieto, con la pluma en la mano, consciente de lo que había revelado sin querer. Fue un instante fugaz, apenas perceptible, pero suficiente para que el aire de mis pulmones se volviera más pesado. Seguí escribiendo en mi libreta, fingiendo profesionalidad, mientras las sombras de la habitación parecían inclinarse sobre mí, como si quisieran delatarme. No importaba, aún no era el momento de descubrir la verdad. Capítulo 5. El testigo invisible. Todo encajaba ahora, pero no como un rompecabezas que resuelves, sino como un espejo roto que refleja lo que nunca debió estar ahí. He sido honesto hasta cierto punto,
He descrito la escena, he seguido las pistas, he escuchado a los sospechosos, pero nunca fui el detective. Nunca lo fui realmente. Yo estuve allí cuando todo ocurrió. Vi la discusión, escuché los gritos que doña Carmen creía inventados y observé la furia que cruzó los ojos de la víctima. Pero no intervine, no por miedo, sino porque fui yo quien apagó su voz para siempre. Cada pista que encontrasteis conmigo como narrador, cada huella que parecía apuntar a otro, cada carta medio quemada, cada taza rota, todo era mi obra maestra para confundir a quienes vinieran después. Yo moví las piezas, pero nadie vio la mano que las colocaba. La verdad es simple y aterradora. Todos buscaban culpables fuera, mientras el verdadero culpable observaba desde las sombras. Y yo estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Mientras ustedes me escuchan, mientras revisan los indicios y se preguntan quién pudo hacerlo, yo sigo caminando por las calles de Madrid, entre luces de neón y el humo de los bares de los años 90, mezclado con la multitud que nunca sospechará de mí. Y lo mejor de todo es que nadie sospecha que el narrador, el que cuenta la historia, es también el asesino. Hasta hoy.